Hola, estás viendo un vídeo correspondiente al diseño de recipientes sometidos a presión. Existen distintas formas de soportar recipientes sometidos a presión en función a numerosos factores, como por ejemplo el emplazamiento, el espacio disponible, el proceso, la operación del equipo, etc. Los tres tipos de soportes más comúnmente utilizados en recipientes sometidos a presión son faldones, patas y cunas o silletas. La forma más habitual de soportar equipos verticales es mediante faldones. No siempre es posible su utilización, debido al espacio, momentos, el proceso, la descarga de internos, etc., en cuyos casos se utilizan otras configuraciones como por ejemplo ménsulas o mesas de apoyo. Existen distintos tipos de unión fondo-faldón envolvente. Esta unión es la parte estructuralmente más importante del equipo, por lo que el tipo de unión debe seleccionarse de acuerdo a las solicitaciones del recipiente. La unión fondo-faldón, tipo inserto, es el tipo de unión más común y más usada en la fabricación de recipientes sometidos a presión verticales soportados por faldón. La virula superior del faldón se une al fondo inferior mediante un filete de soldadura. En el tipo de unión con recarga, se practica un depósito de soldadura en el fondo inferior que luego se mecaniza con un radio interior de 10 a 25 milímetros. De esta forma, por medio de un radio de acuerdo suave, se evita el punto de concentración de tensiones y los esfuerzos son mucho más uniformes a lo largo de la unión. Cuando se requiere eliminar por completo el esfuerzo de la concentración de esfuerzos, se usa el tipo de unión integral. En este caso, la unión se obtiene por medio del mecanizado de una chapa o unión forjada. Esta pieza, que será la nueva unión del equipo, reemplaza parte de la envolvente, parte del cabezal y parte del faldón. Y dado que no existen discontinuidades en el punto de la unión, es la mejor solución disponible para soportes verticales. No existen reglas absolutas para la selección del tipo de unión, ya que depende del tipo de industria y cliente. No obstante, a continuación se indican las prácticas más habituales. Para equipos pequeños, de hasta 30 toneladas de peso, se utilizan uniones tipo inserto o convencional. Para equipos de más de 30 toneladas, en peso vacío, o temperaturas de diseño por encima de 170 grados centígrados, se utilizan uniones tipo recarga de soldadura. Para aplicaciones con solicitaciones mayores, se utilizan uniones integrales, concretamente en los siguientes casos: temperatura de operación mayor a 370 grados centígrados, espesores de la envolvente mayores a 100 milímetros o cargas cíclicas. Una vez que se ha definido el tipo de unión fondo-faldón, se debe calcular el espesor de la chapa del faldón. Esta unión está sometida a un esfuerzo axial y un momento de vuelco, el mayor de los inducidos por viento o sismo. El cálculo del espesor del faldón se realiza por medio de las ecuaciones de resistencia de materiales. Existen numerosas publicaciones que combinan los distintos esfuerzos actuando en el faldón para obtener el espesor requerido de una forma directa, como por ejemplo la que se muestra a continuación en la pantalla del libro Pressure Vessels Handbook de Eugene Megesi. Al igual que para otros componentes de recipientes sometidos a presión, existen espesores mínimos recomendados para faldones. Resulta difícil establecer un criterio que sirva para la extensa diversidad de recipientes en la industria, por lo que será el diseñador quien deberá en cada caso establecer las asunciones necesarias. Como punto de partida, se recomiendan los espesores mínimos indicados en la pantalla.
A la hora de diseñar y calcular las partes estructurales de recipientes sometidos a presión, resulta una buena práctica de ingeniería diseñar llegando solo al 85% de los esfuerzos admisibles. La razón fundamental radica en el hecho de que a la hora de definir el espesor del faldón, existen distintas cargas que deberán ser asumidas por el recipiente que todavía no han sido definidas o que cambiarán a lo largo del proyecto. Cuando se diseñan faldones cónicos, es recomendable que el ángulo de inclinación sea menor a 20 grados. Las buenas prácticas en estos casos recomiendan faldones de no más de 6 a 8 grados de inclinación. Como se observa en la figura, los faldones pueden ser rectos o cónicos, decantándonos por esta última opción cuando las cargas a absorber por cada perno son muy elevadas. Con un faldón cónico conseguimos alojar una mayor cantidad de pernos y disminuir la presión en la cimentación, es decir, en el hormigón. Representa una muy buena alternativa para el caso de recipientes sometidos a presión esbeltos, soportarlos mediante ménsulas. De esta forma los momentos flectores y torsores en la silleta y pernos de anclaje son mucho menores. El paso siguiente en el diseño del faldón es diseñar la silleta. La silleta se compone de 3 elementos fundamentales según se muestra en la figura: anillo de compresión, costillas y anillo base. Gracias a las buenas prácticas de ingeniería y a numerosas lecciones aprendidas, es habitual diseñar silletas en función de especificaciones o estándares de clientes. En función del peso del equipo o del diámetro de pernos, se escoge un diseño de silleta. Luego, cada uno de los elementos deben ser verificados para que los esfuerzos inducidos no superen los admisibles. El estándar que se muestra en la figura es aplicable a la mayoría de recipientes sometidos a presión soportados por faldones. No obstante, cada uno de los elementos debe ser verificado. Las buenas prácticas de ingeniería, en cuanto a diámetro de pernos de anclaje, recomiendan lo siguiente: diámetro mínimo de pernos de anclaje, métrica 24, diámetro máximo de pernos, métrica 100. De forma análoga, el mínimo número de pernos recomendado es 4, incrementándose según el diámetro del equipo, tal y como se aprecia en la tabla. Ciertas aplicaciones de muy grandes dimensiones, como la que se muestra en la figura, en este caso vemos un recipiente sometido a presión vertical de 900 toneladas de peso en vacío y 40 pernos de anclaje tamaño métrica 100. Estas aplicaciones requieren un diseño extremadamente preciso, siendo necesario en algunos casos realizar verificaciones por elementos finitos. Para recipientes sometidos a presión soportados por faldones, lo habitual es colocar los pernos de anclaje en el exterior del faldón. Llevando el diseño al extremo, puede darse el caso de que se requieran numerosos pernos de anclaje, siendo imposible ubicarlos en el exterior del faldón. En estos casos, y a modo de excepción, pueden colocarse tanto en el interior como en el exterior del mismo, tal y como se muestra en la figura. Los recipientes sometidos a presión verticales pequeños también pueden ser soportados por patas en lugar de faldones. De acuerdo a las buenas prácticas de ingeniería y en base a los requerimientos típicos de proyectos, cuando el diámetro del equipo es menor a 1100 milímetros, es recomendable soportarlo mediante patas. Habitualmente, los recipientes se soportan mediante 4 patas debido a que la distribución de cargas es simétrica entre los diferentes soportes. El perfil más usado para este tipo de soportes es el perfil ángulo de lados iguales. Es posible utilizar otro tipo de perfiles como por ejemplo los UPN o los perfiles HEB, aunque no es lo más habitual debido a que la construcción resulta más compleja. Es una práctica habitual disponer las patas en recipientes sometidos a presión según se muestra en la figura. Constructivamente, lo más adecuado es disponer el perfil L en forma tal que copie la circunferencia del recipiente. La verificación de las patas se realiza por medio de las ecuaciones de resistencia de materiales. Existen numerosas publicaciones que combinan los distintos esfuerzos actuando en las patas para obtener el momento de inercia requerido.
Fundamentalmente estamos en presencia de un cálculo de pandeo combinado con momento flector. De forma análoga a lo visto para el caso de faldones, es habitual diseñar las patas en función de especificaciones o estándares de clientes. En función del peso o del diámetro del equipo, se escoge la configuración y el tamaño de las patas. Luego, cada uno de los elementos deben ser verificados para que los esfuerzos inducidos no superen a los admisibles.